Los dos son holandeses, abogados, y son parte de un colectivo de abogados que se llama The Global Justice Association. Adil Benmarque, que está en esta sala, también es parte de ese colectivo y de hecho fue una idea que él creó hace unos años. Bones y Ron van a exponer el caso de Berta Cáceres, de Honduras, y van a exponer cómo ellos ante las cortes holandesas demandaron al FMO, que es una institución financiera, por su involucramiento en la financiación de la empresa que está detrás del asesinato de Berta Cáceres. A continuación tenemos también la participación de Teresa Bocker, que es alemana, por lo menos tiene sede en Alemania, y ella es parte de una institución que se llama el Centro Europeo Constitucional y de Derechos Humanos. Es una gran institución que ha llevado casos muy importantes ante cortes extranjeras, alemanas y otras europeas, y van a centrarse ellos específicamente en el tema de la debida diligencia, de las leyes de debida diligencia que han sido tomadas dentro de la Unión Europea. Entonces, sin más dilación, vamos a tener ponencias de aproximadamente 15-20 minutos de cada uno de las dos organizaciones y después abriremos para el debate. Gracias. Nuestra presentación es para el día de hoy. Tiene que ver con litigio estratégico y se enfoca en la litigación transnacional, que básicamente es litigios en otros países. Ustedes acá tienen historias de las cortes internacionales, organizaciones internacionales, las organizaciones interamericanas donde ustedes pueden ir, pero hoy vamos a hablar específicamente de nuestros casos, los casos que hacemos en las cortes. Y como dijo Teresa, tiene que ver con la corte alemana, por ejemplo, y la corte de Alemania. Es que creo que el caso que nosotros queremos enfocarnos ahora es el caso de este caso, porque en Latinoamérica, no, en Holanda. No. Es que el canal en inglés no funciona entonces. No. Es que solo funciona uno u otro. ¿Y una de ustedes no puede ayudarle? No, es imposible todo el día. ¿Por qué? ¿Lo puede conectar al micrófono para que lo oiga el inglés? Ellos se pueden conectar directamente a Zoom. De que he can connect to Zoom. Él se puede conectar a Zoom y oírla. O sea, ellos se pueden conectar a Zoom directamente y escucharla. Yeah, sorry, go ahead, please. ¿Qué problemas con las notificaciones? Con las notificaciones cuando vienen aquí. No, it's all clear. Todo está claro. ¿Continuamos? Okay, now, let's go ahead, please. Básicamente, me pueden confirmar también después de vez en cuando para ver si la traducción y entienden bien. Si ustedes requieren que yo pare, por favor me cuentan. Por favor, Susi, si tienes algún problema que no está algo funcionando, no tengo ningún problema con ello. Bueno, nuestro caso, entonces, el que llevamos manejando durante muchos años, es el caso de Berta Cáceres. Este es un caso en las cortes holandesas que hemos trabajado, y esto comenzó como un caso civil ante la Corte de La Haya, y básicamente, no sé si ustedes todos conocen el caso de Berta Cáceres. En América Latina es mucho más conocido que aquí en los Países Bajos, y es un caso bastante emblemático de una defensora indígena ambiental que fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hacer una campaña en contra de una represa que se estaba planeando en su territorio, en el territorio de la comunidad Lenca. Y el problema es que era una comunidad muy alta, como en Honduras, como en Colombia. Ustedes reconocen los altos niveles de impunidad que existen, pero en Honduras este también es el caso. Y adicionalmente,
En Honduras también hay muchos élites, como también puede existir aquí en Colombia, y estas élites estuvieron implicadas también en este problema, y eso hace que sea un problema más grande para la comunidad. ¿Y por qué fue hacer este caso en Holanda? Es que había un banco holandés, el Banco de Desarrollo holandés, que estaba implicado, que financiaba ese proyecto. Y los dos problemas es que el proyecto estaba muy corrupto y había mucha violencia. Y básicamente el caso inició con otra compañía, con otro bufete de abogados, no con la nuestra. Citaron, el caso tenía que ver con la debida diligencia y un acto ilícito. Esa era la base del caso, el sustento del caso. Y nosotros hicimos un poco. Y es muy emblemático y muestra también cómo hacer un litigio transnacional. Porque quiero ver si esto me funciona. No sé si me está funcionando bien la presentación o no. Aquí estamos. Lo que hicimos cuando analizamos el litigio transnacional, queremos analizar qué tipo de procedimiento quisiera, ley civil, penal, y también tenemos que analizar las diferentes posibilidades de financiar el caso, porque obviamente estos casos toman más o menos 5 años o 10 años y pueden ser bastante costosos. Y también es importante conocer, en caso de estos, cuál es la evidencia probatoria para trabajar con ella, y analizar por todas las posibilidades que se pueden hacer, y de esta manera identificar la víctima, que es muy importante, que uno puede litigar como una ONG, pero también uno puede litigar directamente por las víctimas, que es el caso que nos ocupa en este caso, que es el caso de Berta Cáceres, porque su organización indígena quiere ser representada, pero también la víctima, a Berta Cáceres como víctima, también decidimos tomar el caso como en nombre de Berta Cáceres. Otra cosa que se puede hacer con la parte civil, o en casos administrativos, la ley administrativa tiene que implicar una autoridad estatal de los Países Bajos o de Holanda. Nosotros tenemos alguien que estamos empezando los bancos, conociendo los bancos y las relaciones con los bancos hondureños y el sistema corrupto, y teníamos que analizar más a profundidad este caso, y también teníamos que analizar las demandas penales, que es la número 7, y también si existe la posibilidad de un caso penal, y en este caso sería en contra de los actores holandeses, porque es un banco, y esto es lo que hemos hecho en este caso. Algunas veces uno analiza uno de estos caminos, y en este caso pues fue estos los que tomamos. Simplemente para dar un paso atrás, hay algunos casos diferentes. Existen diferentes casos en Holanda que son muy importantes e interesantes, que podemos analizar desde esta perspectiva de litigios transnacionales. En este caso, lo que vamos a analizar, este no es el caso de Berta Cáceres, pero es otro caso que tenemos en Holanda, que es en contra de Shell, que es una compañía petrolera gigantesca que ustedes deben conocer, y hubo también daños en Nigeria. Y esto fue un caso muy importante que debemos analizar cuando uno quiere litigar en Holanda, porque este caso, donde básicamente hubo muchísimo daño, mucha gente moría, todas las subsidiarias de las compañías de Shell, y que lógicamente las compañías no la compañía matriz, sino las subsidiarias, fueron las que mataron a personas nigerianas. Y el caso revolucionario es que la subsidiaria
la empresa matriz, la empresa matriz en este caso auspició los asesinatos, y era un caso donde podíamos, si la compañía matriz tiene suficiente conocimiento y si tiene suficiente involucramiento en el caso, también se puede ir y atacar también o demandar a la compañía matriz. Quería simplemente ayudarle con la palabra involucramiento. Este es un caso bien interesante porque también hubo otro caso muy grande y fue un caso bien importante del caso de Berta Cáceres, porque hubo un caso que usó otra compañía que tuvo que ver con un caso climático y también fue en contra de la empresa Shell. Tuvo que llevar a cumplir con la norma del 45% de 2030 como una norma dentro de los casos climáticos y las leyes climáticas. Y también la compañía fue responsable de incumplir esta norma, y también se ganó este caso en contra de Shell, y eso nos demuestra que fue debida diligencia y el incumplimiento de Shell para cumplir con los casos climáticos. ¿Tienen alguna pregunta o escuchan bien? ¿Quieren decir algo? Hay preguntas al final de la presentación, entonces sigamos adelante con la presentación, por favor. Simplemente quisiera agregar, estos casos son muy relevantes porque estos casos son relativamente recientes, son nuevos, y todos estos casos se basan en el principio de un acto ilícito combinado con la debida diligencia, que en el caso de Berta Cáceres fue muy importante porque, de acuerdo con las víctimas, el banco y los hijos de Berta Cáceres, el banco FMO tenía una obligación hacia la gente lenca, hacia el pueblo lenca, para hacer la debida diligencia, que hubiera significado que si la hubieran hecho una buena debida diligencia, no hubieran financiado el proyecto y de esta manera se hubiera evitado todo lo que sucedió, porque el proyecto obviamente no hubiera tenido financiación de los bancos. Por ello, estos dos casos son muy importantes para establecer la violación a las normas, y esto también espero que nos va a ayudar mucho hacia el futuro para ganar este caso de Berta Cáceres. Ya comenzamos con la presentación. Es un buen puente la anotación que acaba de hacer, pero básicamente lo que sucedió en la ley holandesa, las bases para una demanda civil es que hubo un acto ilícito, y vemos la jurisprudencia y las normas en la ley. Uno puede demandar una compañía, esto no es el caso en todos los países, pero en los Países Bajos sí existe esta posibilidad, pero obviamente tenemos que ir a través de un procedimiento que se conoce como acto ilícito para cumplir con los estándares del Código Civil, la Ley 162. Y esto significa, en la siguiente diapositiva vemos los daños, la rentabilidad y la responsabilidad con consecuencias por este acto ilícito. No necesitamos analizar palabra por palabra, pero acá es bueno entender cuál es el procedimiento, cómo es el procedimiento de un acto ilícito. Se necesitan 4 elementos para llevar a cabo un acto ilícito. Lo que es muy importante acerca de ilícito quiere decir que está en contra de la ley, pero no, tiene que ver tiene que ver con costumbre que se ve inapropiado. Puede también ser parte de un acto ilícito, algo que aparentemente sea inapropiado, algo que no se hace como algo contrario, algo que sí se hace pero que también genera daño.
Entonces la barra es bastante baja para un acto ilícito en términos de si consideramos la ilegalidad del acto mismo. Se debe ser responsable por el acto, por la falla o por el daño. La compañía entonces tiene que ser responsable por ello, y también los daños, tiene uno que demostrar cuáles son los daños, cuáles fueron los daños, y incluso uno no pregunta cuáles son los daños cuando uno está haciendo un acto ilícito, está demandando acto ilícito, pero quiere un pronunciamiento del juez. Si uno no quiere daños y no quiere recibir daños, uno tiene que demostrar que los daños están ahí, y no tiene que demostrar cuánto valen esos daños, simplemente demostrar que existen, y uno debe proveer la prueba. Y también existen otros elementos. El daño debe ser causado por las acciones y la relatividad, y también tiene que verse con la se relaciona con la norma, y tiene que verse para la persona o el grupo de personas, de pronto de las víctimas que se está tratando de proteger. Así es como se hace, y se pueden aplicar a los casos civiles, y podemos aplicar esto al caso de Berta Cáceres. Y lo más importante del caso de Berta Cáceres tiene que ver con la debida diligencia. Entonces el banco, aunque está lejos, las personas generalmente entraron en proyecto en Honduras, pero es muy importante también en este caso demostrar que los daños los cometió la compañía, los daños fueron causados por la compañía que iba a ser la presa. No necesariamente quiere decir que haya un daño al banco. Podemos demostrar por qué la compañía holandesa es responsable de ello, de este caso en especial. Y esto también se tendría en cuenta que tendríamos un caso, si tenemos un acto en Colombia, tendríamos que comprobar más o menos los mismos 4 puntos que acabamos de decir acá. Algo más que quisiera compartirles en este caso. Bueno, voy a seguir adelante. Los dos procedimientos que se relacionan y que son siempre importantes de ver cuando uno entra en la ley holandesa, y cuando analizamos cómo se puede litigar un caso transnacional, básicamente existen posibilidades para procedimientos cortos. Si queremos resolver algo que debe resolverse mañana, es simplemente suspender y dejar que la compañía no haga nada, parar a la compañía. Uno tendría que, en ese caso, entrar a buscar una orden judicial, un procedimiento de orden judicial, que es un procedimiento muy corto y no va a tener una decisión final, simplemente es una medida de orden que le impone a la compañía dejar de hacer algo debido a un acto ilícito. No tiene, por ejemplo, ustedes deben dejar de financiar este caso, deben dejar de manejarse, o ustedes deben dejar de pagar. Por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres pudo ser, deben dejar de dar estos préstamos, porque estos préstamos están generando daños y están matando a la gente, y hay violencia. Entonces uno puede pedir una orden judicial. Ahora, este procedimiento se empezó después de que se murió Berta Cáceres, o después de que fue asesinada. Fue un acto ilícito, pero fue un procedimiento de declaración que lo que pedía era que se ordenaran daños por debida diligencia, y iba a ser un caso entonces más largo. Y esos son 2 diferentes artículos que ven ahí, los números de los artículos, que muestran las 2 maneras de hacer el procedimiento largo y el procedimiento corto. Y el procedimiento corto es una medida tutela, o una tutela precautionary. ¿Quiere algo que agregar? Lo que es importante mencionar, usted ya lo dijo, en este procedimiento,
que empezó en el 2018, 2 años después del asesinato de Berta Cáceres. Y en ese momento, en el 2018, fue cuando también el proyecto paró. Y luego en 2017, FMO había dicho que se retiraba la financiación, pero eso solo sucedió un año después del asesinato de Berta, cuando se hizo obviamente la citación al banco. Por eso no aplicó aquí en este caso ningún procedimiento corto, porque solo se decidió hacer cuando ya el proceso pues había parado. La demanda empezó cuando ya el proceso había parado. Gracias por eso. Wout, do you mind if you just wrap up? Because we need to sort of move on. Necesitamos que empieces a hacer la conclusión porque no tenemos mucho tiempo. Yo tengo dos minutos más o un minuto más. 1 minute. Un minuto tiene. Bueno, básicamente lo que también hicimos, y existe también posibilidad de hacer una demanda penal en este caso, con respecto a ser responsables a las empresas holandesas por crímenes internacionales, y esto también es bien importante. Simplemente quiero decir que nosotros tenemos esos tipos de procedimientos y lo que hay muchas diapositivas pero lo que yo me siento orgulloso de lo que logramos en este procedimiento. Obviamente nos enterraron con una cantidad de trabajo de papeleo, pero nosotros pudimos, no teníamos mucho tiempo, aunque este proceso no se ha terminado aún, es un proceso bien largo, pero estudiamos el caso tan bien y analizamos tantas cosas que estaban sucediendo en Honduras y podíamos conectar los mensajes de WhatsApp con la financiación. En muchos papeles encontramos todo lo que se estaban pagando, o las personas que fueron pagadas 2 días antes del asesinato de Berta Cáceres, que era parte de la plata que habíamos prestado para construir, y se pagó a una compañía que no existía. Y esto fue algo que encontramos y fue interesante porque no sirvió mucho para el caso civil, pero nos ayudó mucho más para el caso criminal que queríamos generar contra el FMO, pero también nos ayudó también para el caso en Honduras mismo. Y yo quisiera resaltar entonces esto. Por eso me siento tan orgulloso de haber logrado. Bueno, no fui yo el que encontré esto, pero eso es simplemente ya para culminar. Bueno, entonces seguimos entonces adelante a las preguntas o a la otra ponencia. Thank you, Wout. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponente. We will continue. Teresa, can we just have you? Vamos a seguir con la siguiente Maybe, presentación. 15 minutes? 15 minutos, por favor, y luego podemos hacer preguntas. Pues yo voy a tratar de ser breve. Quisiera compartir entonces acá mi presentación. ¿Pueden ver la presentación? Lamento mucho. Yo quería hacer estas diapositivas en español, pero no me sentí muy bien sin hacerlo con la ayuda de mis colegas que hablan español. Pero lo voy a compartir más adelante en español, de pronto haya la posibilidad de tenerlo traducido. Voy a enfocar esta presentación en un tipo de leyes que nosotros creemos que pueden ser muy útiles para abordar violaciones a los derechos humanos frente a empresas, especialmente en Europa, que son leyes obligatorias de debida diligencia. Brevemente quisiera hablar de mi organización.
que es el Centro Europeo para Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Estamos basados en Berlín y trabajamos de cerca con comunidades y en países de alrededor del mundo para abordar crímenes internacionales, violaciones de corporaciones, violaciones a derechos humanos de migrantes en las fronteras y también crímenes coloniales. Tenemos un rango muy amplio, como pueden ver. Yo personalmente trabajo en el programa de negocios y derechos humanos con un enfoque en justicia climática. Y quizás una de las cosas que quisiera decir es que nosotros nos enfocamos en utilizar medidas legales, pero también tratamos de ser bastante creativos con las rutas que tomamos desde el punto de vista legal, porque a veces es muy complejo encontrar estas avenidas. Hacemos casos en demandas locales, procesos administrativos, demandas internacionales, y a veces también traemos los casos ante la Corte Europea Internacional de Europa y también la OSD, y que a veces hay quejas de incumplimientos y también hay requisiciones especiales en algunos casos. Pero acá voy a hablar específicamente de un tipo, de una de estas avenidas legales que los dos anteriores ponentes hablaron de lo que tener una demanda legal o una demanda penal y cómo puede esto funcionar. Simplemente vamos a ver cuáles son los retos de estos procedimientos que desafortunadamente son grandes, son significativos y en algunos casos no se previene que la gente tome estos caminos y busquen otros caminos para demandas civiles. Y me encantaría escuchar de ustedes cómo ustedes manejan estos casos, los costos tan altos, porque en las demandas civiles generalmente el demandante tiene que pagar el costo de la corte, aunque puede aplicar por asistencia legal. Están los costos de las opiniones de expertos, si se pierde el caso hay que pagar el costo del oponente y esto del demandado, y esto puede ser un obstáculo para utilizar las demandas legales. Otro que se abordó en esta presentación tiene que ver con cómo se une la violación de derechos humanos a la casa matriz que está por fuera. A veces están en otras jurisdicciones. Ha habido progreso en este ámbito, pero sigue habiendo retos. Por ejemplo, buscar la prueba es difícil, donde debemos probar la responsabilidad de la casa matriz y a veces de personas individuales en la compañía matriz que son responsables de esta violación de derechos humanos. Los procedimientos además pueden tomar muchos años, a veces décadas, y puede haber riesgos de seguridad porque las personas que están demandando podrían quedar muy expuestas. Entonces yo no quiero decir que una demanda civil y una demanda penal no es obviamente una opción, es obviamente la manera adecuada para presentación. Quisiera mostrarles que existe a veces y es bueno buscar alternativas que quizás tienen un umbral de costosito más bajo. Voy a hablar de la debida diligencia obligatoria, las leyes y los mecanismos que existen para la obligatoriedad de debida diligencia en las empresas. Esto genera obligación en las empresas, o para que las empresas, por ejemplo, en los países europeos, un ejemplo es Alemania, y voy a hablar de ejercer la debida diligencia con respecto a sus operaciones y a lo largo de la cadena de suministro. Eso quiere decir que estas empresas tienen una obligación específica de llevar a cabo ciertos procesos para identificar riesgos de violaciones a derechos humanos y tomar las medidas necesarias para remediarlos o prevenirlos. Esto es obviamente un alcance bastante alto. Esto es en las operaciones de la compañía de la casa matriz, pero también de todas sus subsidiarias en el exterior y también de sus proveedores. Esto quiere decir que también tienen, con quien tienen conexiones contractuales, aunque no sean parte del grupo de la empresa.
Bueno, yo había empezado a traducir algo aquí en la presentación, como pueden ver, una ley sobre la que quisiera hablar. Es esta ley alemana de la ley de debida diligencia para la cadena de suministro, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 con respecto a empresas de un tamaño específico de más de 3.000 empleados. Y a partir de este año también ha empezado a analizar compañías con 1.500 empleados, que tienen 1.500 empleados también en Alemania. Y los riesgos los principales de derechos humanos en los que se tienen que enfocar las compañías, en derechos laborales, todo tipo de derechos laborales, pero también asesinatos o interferencias por ejemplo, con los sindicalizados o con las fuerzas privadas o del Estado que se contratan para la seguridad, y también la degradación ambiental que afecta los derechos humanos de las personas alrededor. Y finalmente también despojos o desalojos, aunque esto no implica todo esto, pero también aplica con derechos de consulta a los grupos. Entonces no es claro porque la ley no es muy clara al respecto, y aún no ha habido ningún caso que se haya tratado con esto, y también existen algunos riesgos medioambientales que las compañías deben analizar. Hay otros riesgos en derechos humanos, pero estos son los principales. La obligación de la compañía o las obligaciones de las empresas es que las empresas necesitan tener sistemas de manejo de riesgos. Esto quiere decir que tienen que integrar en todas sus operaciones, en todas sus tomas de decisiones y en todos estos procesos donde van a recoger información acerca de violaciones a derechos humanos e información sistemática, y tienen que abordar todas estas violaciones, que la empresa también debe analizar todos estos riesgos de derechos humanos, conocer que estos riesgos existen, y si identifica estos riesgos también debe tomar medidas para mitigarlos. Cuando ya han ocurrido violaciones de derechos humanos, la compañía debe tomar medidas para abordarlos. Estas obligaciones no son siempre como tan sólidas como creemos, son más sólidas cuando tienen que ver con las operaciones de la empresa, de sus subsidiarios y de sus proveedores directos, pero se debilita el caso cuando hay proveedores indirectos. Pero tendremos una diapositiva para mostrar esto muy claro. Otra obligación es que tienen que establecer un procedimiento de queja interno que sea accesible para todas las compañías y también a los proveedores indirectos. Y también está la obligación de tener la posibilidad de mantener confidencial la identidad de quien propone o de quien pone la queja. Y alrededor de todos estos procesos y de todos estos pasos que se ven formulados acá, la compañía está obligada a participar en consultas significativas con partes interesadas. O sea, la compañía tiene que hablar con sus trabajadores, tiene que hablar con las comunidades afectadas que vivan en el área o que se vean afectadas por la operación directamente. Y bueno, acá podemos ver la amplitud del alcance de la ley, la compañía matriz, las compañías del grupo, pero también los proveedores, tanto directos como indirectos. Entonces, en teoría es un alcance bien amplio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede actuar bajo la ley alemana? ¿Cómo lo puede uno usar? Como mencioné anteriormente, estas compañías tienen como obligación tener dispuesto este mecanismo interno para presentar quejas, que debe permitirle a las personas presentar quejas
y poner a la atención violaciones a derechos humanos ante la compañía matriz, lo cual desencadena la responsabilidad de la compañía matriz para que haga algo al respecto, hasta cierto punto. Y si esto no tiene éxito, existe la posibilidad de presentar una queja con la autoridad alemana competente, que será responsable de supervisar la puesta en práctica o la supervisión de esta ley. Y si esta compañía no toma ninguna acción, existe la posibilidad de acción legal ante el Tribunal Administrativo alemán. Ahora, como siempre, las cosas suenan mejor de lo que en realidad son en la práctica. La ley ha existido desde hace 1 año y medio, entonces todavía no podemos decir realmente qué también va a funcionar. Hemos estado monitoreándola muy de cerca en el SCHR, hay casos que se están siguiendo en este momento, pero de acuerdo con nuestra experiencia, las compañías se están moviendo, mirando, enfrentadas a esa queja, y la autoridad alemana competente ha venido tomando hasta ahora estas quejas en serio, pero hasta ahora no se ven resultados o desenlaces todavía de casos que se hayan terminado aún. Bueno, en general las ventajas de este tipo de acción es que hay un umbral más bajo para desencadenar acción, porque en realidad es un umbral bajo para llamar la atención más que la posibilidad de violaciones de derechos humanos, y obviamente el enlace entre la subsidiaria o el proveedor de la compañía matriz está establecido bajo la ley, o sea, uno puede ir directamente a la compañía matriz, no tiene ningún costo, es otra ventaja, y potencialmente son procedimientos más rápidos que los casos civiles o penales que pueden prolongarse por decenios, y las personas afectadas pueden la posibilidad de que su voz se oiga en el diseño de los recursos si las autoridades competentes entraran en contacto con los individuos afectados y trataran de llegar a un entendimiento en cuanto a qué debería hacer la compañía. Las desventajas obviamente es que las obligaciones de las compañías son más débiles, son simplemente obligación de hacer esfuerzo, o sea, que la compañía haga lo mejor que pueda, pero no tiene realmente que dar por terminadas las violaciones a derechos humanos, o sea, no es muy satisfactorio muchas veces, y los recursos a los que se vaya pueden ser más débiles, en este caso los remedios. También existe acá este panorama, hay una ley similar que acaba de ser adoptada por el Parlamento Europeo, que significa que son obligaciones similares a las que acabamos de ver y que entrarán en vigencia en todos los países de la Unión Europea desde el 2027 y dependiendo del tamaño de la compañía desde el 2028 o 2029. No es algo que se vaya a ver ya, pero es algo que sí podemos tener en el panorama para lo que va a suceder después. Y finalmente hay un nuevo instrumento que se nos hace muy interesante en la SCHR. No empezará sino en diciembre del 2024, el 21 de diciembre, pero tiene también un umbral bien bajo para lograr la participación de las autoridades y tiene que ver con productos que estén hechos potencialmente con el uso de o que estén causando deforestación. Y esta ley es una reglamentación de la Unión Europea sobre deforestación que se aplicará a todos los Estados miembros de la Unión Europea y exige que los bienes que sean importados a la Unión Europea estén libres de deforestación y que hayan sido producidos de conformidad con las disposiciones legales relevantes del país productor y estén cubiertos por la declaración de debida diligencia. Pero este es un aspecto bien interesante porque capacita al país importador a prohibir un producto cuando el producto haya sido producido o cuando en su proceso de producción en cualquier punto haya habido una violación a los derechos humanos, por ejemplo, porque también haya sido contrario a la legislación nacional, por ejemplo, que esté en contra de la legislación colombiana. Esto sería una base para detener esas importaciones. Y tiene que ver con ciertos productos que aparecen acá: ganado, cacao, café, palma de aceite o africana, soya, caucho, productos de madera, y se aplicaría, o sea, exige que todos estos productos hayan sido libres de deforestación desde el 2021 o el 2022. Así que estamos hablando ya de un alcance de tiempo bastante amplio ya. Y las obligaciones de las compañías acá son, bueno, de nuevo tienen que hacer una evaluación de riesgos en cuanto al riesgo de deforestación,
o violación de la legislación local. Tienen que adoptar medidas para eliminar o reducir estos riesgos. Y eso es bastante estricto. De hecho, es una obligación más estricta que bajo el acto de debida diligencia de derechos humanos, bajo esa legislación de derechos humanos, porque acá solamente se puede importar el producto si hay declaración de que no hay riesgo o que si existe el riesgo es prácticamente despreciable. Y tienen que informar en público, hacer reportes públicos o informes públicos sobre el proceso de evaluación de riesgo, incluyendo una descripción del proceso de consulta con los pueblos indígenas, con las comunidades locales y cualquier otro tenedor de derechos por costumbres o la sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil que estén presentes en el área de producción o productos relevantes. Entonces, esto puede estar en violación en ese caso si simplemente hacen un informe errado de estos procesos de consulta. La puesta en práctica se hace de nuevo por parte de las autoridades en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, que pueden suspender la importación del producto o pedir que la compañía done o destruya los productos, pueden pedir y poner multas como sanciones financieras o excluirlos de las licitaciones públicas. Así que, ¿cómo iniciar este procedimiento? Bueno, es bastante sencillo. Cualquier persona natural o jurídica, no la que esté personalmente afectada, sino cualquiera, puede iniciar una preocupación con sustancia, con base ante la autoridad relevante. Y esta preocupación material se define como reclamaciones con base en información objetiva y verificable. Entonces es un estándar con un umbral bastante bajo, digamos, para poderlo iniciar. Acá tenemos las ventajas, tiene un umbral de evidencia bastante bajo como para desencadenar acción de parte de las autoridades. Y luego el nexo con las compañías de la Unión Europea que ya están establecidas bajo la ley no cuesta nada y hay bajos riesgos de seguridad porque existe la posibilidad de tener a un tercero iniciando esta queja. Las desventajas son más claras acá porque no hay participación de las partes interesadas, por ejemplo, las comunidades afectadas que se prevé que estén en el procedimiento después de que se haya presentado la queja y no hay recursos que se planeen acá para las comunidades afectadas. O sea, en realidad está dirigido solamente a las autoridades europeas en cuanto a que tomen acción contra la compañía, pero no se trata de encontrar recursos para aquellos afectados, que puede ser una desventaja, pero simplemente quería mostrarles esta reglamentación en contra de la deforestación porque es una de las maneras de abordar un tema en el sentido de ejercer presión sobre una compañía, porque esto tiene que ver con la reputación, riesgos reputacionales que tienen que ver acá con la compañía si se encuentra que esa compañía está violando la reglamentación sobre deforestación y entonces esa compañía ya no podría volver a vender sus productos en el mercado europeo, que a su vez esperamos lleve a presiones hacia cambios en las prácticas empresariales. Bueno, muy bien, esta era una mirada muy rápida a este tipo de medidas de debida diligencia y yo creo que ahora tendremos tiempo para recibir más preguntas. Muchas gracias por su atención. Vale, me parece perfecto. Entonces, ¿tenemos algún otro micrófono? You see, we cannot hear any of it, so we would have to have them or in writing or repeat it. Bueno, buenas tardes. La pregunta es para los dos ponentes, a ver cuál de los dos me puede responder o los dos me dan un concepto diferente de lo que estoy preguntando. En estos momentos el Estado colombiano se encuentra agobiado por una cantidad de demandas, incluso ya ha perdido algunas, por estas transnacionales extractivistas. Algunas se han aprovechado incluso de la legislación mundial, se puede decir, de algunos tribunales internacionales que se han prestado para colaborarles. ¿Qué se puede hacer ante esta avalancha de demandas en contra del Estado colombiano por algunas acciones que está tomando en contra de toda la actividad irregular que cometen en este país algunas transnacionales? Vouch. Vouch.
Did you hear the question well? Oh, ¿pudiste oír bien la pregunta? ¿Respondo en inglés? Sí. Yes, yes, please, in English. Cerrar los micrófonos de acá, por favor. Lo que podemos hacer cuando todas estas compañías transnacionales están actuando en Colombia, ¿qué se puede hacer contra el Estado colombiano? ¿Qué se puede hacer? Bueno, para ser honestos, esa es la parte colombiana. Para las transnacionales, obviamente pueden recurrir a mí para tener un consejo, pero probablemente ustedes tendrán que darme consejo a mí, porque ustedes conocen la legislación colombiana mejor que yo. Entonces, si quieren demandar al Estado colombiano, tendrían que hacerlo por lo general ante las cortes colombianas y no ante los holandeses, porque habría inmunidad. Entonces, no existe la posibilidad de demandar a un Estado en una jurisdicción que queda en otro estado, porque habría inmunidad y eso sería muy difícil de lograr. Pero obviamente las compañías transnacionales uno puede demandarlas y creo que Teresa mostró con mucha claridad cómo se hizo esto cómo funciona esta la legislación de debida diligencia en Europa. Hay buenas posibilidades ahí, hablando de compañías grandes. Y también les mostré que cuando hay una compañía holandesa implicada, por ejemplo Unilever, Shell o en general alguna que tenga una subsidiaria en Holanda, esas sí son posibilidades, ahí hay posibilidades. Y muestra que uno puede ir a otro país a demandar a esas compañías, pero en general uno las puede demandar también en su propio país. En Colombia también las pueden demandar. Entonces no es necesario siempre tener que ir a otro país para hacerlo, pero existe una opción muchas veces. Con todo tipo de complicaciones, pero si entendí tu pregunta correctamente, ¿qué podemos hacer contra el Estado colombiano? Bueno, hablando de las transnacionales es muy poco lo que se puede. Contra las compañías, sí. Contra Colombia, uno tendría que ir a la Corte Internacional. Esa sería una posibilidad. Eso no se dijo nunca de ir contra el Estado. Parece ser que... Sí, por eso. ¿Esa es su pregunta? Sí, está usted hablando de tribunales de arbitraje. Es que es otra temática diferente a la de esta sesión. Lo vamos a abordar en otra sesión, lo de los tribunales de arbitraje, ¿vale? Por eso, mejor dejar esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Una pregunta para Ron Baut. Ok. Para acudir a una demanda de este tipo de las que ha mencionado, bueno, en el caso específico contra una multinacional que tenga su filial en Holanda, se exige agotar la jurisdicción en el orden interno, en este caso de Colombia, para acudir a esa demanda contra la empresa allá o no. Y dejo de una vez una pregunta para Teresa, ay, se me fue la idea. Bueno, a ver. Ay, mis disculpas por haber contestado mal la primera pregunta, pero si entendí correctamente, lo que ustedes están preguntando es si hay que recurrir al sistema jurídico colombiano primero antes de recurrir al transnacional o al holandés. Y bueno, ese no es el caso. No tienen que hacer eso. Pueden ir directamente al holandés si cumplen con todas las normas, que son bastantes de hecho, pero si cumplen con todas las normas y si pueden financiar todas estas posibilidades para hacerlo en otro país, pueden hacerlo. No tienen que esperarse, no tienen que pasar por toda la ruta colombiana. Y eso es diferente para los tribunales internacionales, porque en el sistema interamericano tendrían que finalizar toda la ruta colombiana y en la ruta de Naciones Unidas tendrían que finalizar todo en Colombia. En la parte transnacional ese no es el caso. Ok, gracias. Y para Teresa la pregunta es esta. A propósito de su presentación en donde señalaba que existe una especie de veto para aquellos productos que hubiesen sido producidos, valga la redundancia, con violación de derechos humanos, pues tengo una inquietud. En el caso del carbón que se extrae del departamento del Cesar,
en donde una de las multinacionales inclusive tiene una condena por financiación de conflicto armado. ¿Sería posible lograr que no se importe justamente el carbón a raíz de una condena como esta contra esta empresa que obviamente hace su operación extractiva violando derechos fundamentales en el territorio? Muy buena pregunta. Y de hecho, el carbón no queda bajo el alcance de la reglamentación contra la deforestación en la Unión Europea, pero en principio sí es algo que podría uno considerar y pensar en esto como, bueno, no estoy familiarizada con el caso, pero si el carbón se extrae en violación de acuerdo con el derecho internacional o con las leyes nacionales, pues quedaría definitivamente bajo la ley de debida diligencia de la Unión Europea, que todavía no ha entrado en vigencia. Pero ¿en dónde está la compañía matriz? Perdón, ¿en dónde fue? ¿De dónde es la compañía matriz? ¿Me repites, por favor? ¿Hay una compañía matriz europea allí? ¿Dónde queda la casa matriz? ¿De dónde es? The United States. The United States, USA. Desafortunadamente no soy experta en la ley de Estados Unidos, pero en general uno pensaría que debe haber alguna avenida legal para abordar esto, pero dependería también de cómo sea el sistema legal de Estados Unidos. Lo que propongo, perdón, es que preguntas que no se hayan podido responder se anoten en la cartelera esa para buscar respuestas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola. Tengo dos preguntas, pero realmente tienen que ver como con el mismo caso. Pues es primero, ¿cómo determinar que un caso es digno? No sé si la palabra sea digno o debe llevarse ante tribunales extranjeros. Es decir, como que cuando yo digo, ok, esto no es solamente de la ruta legal de Colombia, sino que debe ser abordado por tribunales extranjeros. Es decir, como cuál es el verdadero criterio que nosotros debemos de tener ahí como para llevar hacia el otro paso este caso. Y sé que esto se sale de pronto como de su marco de acción, porque me refiero a la multinacional minera AngloGold Ashanti, que es sudafricana, pero frente a este tipo de multinacionales y demás, ¿dónde se demandan? Es decir, ¿dónde yo puedo demandar a esta multinacional? Y con un caso concreto de que si tiene que ver o imposibilita que AngloGold Ashanti no opera en el territorio con el nombre de AngloGold Ashanti, sino mediante una empresa relativamente pequeña que se llama Minera de Cobre Quebradona. Entonces, en este caso, si ellos operan como Minera de Cobre Quebradona, yo no puedo acusar a AngloGold Ashanti como gran multinacional que es propietaria de este proyecto, o sea, tiene que ser en contra de la Minera de Cobre Quebradona o puede ser en contra de AngloGold Ashanti. Es decir, ¿cómo podemos abordar esos casos cuando la multinacional no opera directamente como la multinacional, sino a través de una empresa? Should I continue with my question? Bueno, soy del laboratorio de Corporate Accountability, vengo de Estados Unidos y tenía un par de preguntas acerca de la reglamentación en la Unión Europea contra deforestación y entiendo que todavía no ha entrado en vigencia, así que de pronto no se conozcan las respuestas, pero me causa curiosidad, Teresa, si usted sabe, ¿la ley se aplica a productos que
se hayan incorporado otros productos. Por ejemplo, el aceite de palma está presente en muchos otros productos. Entonces la ley se aplicaría solamente a las importaciones de aceite de palma puro o a productos que lo contengan. Y mi segunda pregunta, una cosa que me tiene muy emocionada, es ver si una penalidad o un castigo posible por violar la regulación de deforestación sería el bloqueo de importaciones hacia la Unión Europea. Y me causa curiosidad saber si usted piensa que el bloqueo de estas importaciones como multa por violación de una ley eventualmente pueda llegar a aparecer también en otros marcos, como por ejemplo la ley de sostenibilidad y debida diligencia en Alemania y otros marcos. I also wanted to make a comment to the peer here that had asked about mining operations in the Department of Cesar and whether there is jurisdiction on Drummond in Alabama. I'm a U.S. attorney, so we can discuss this later if you have questions. Bueno, contestemos estas preguntas y luego podemos recibir 2 o 3 más. Puedo entonces contestar la primera pregunta en cuanto a cómo determinar si iniciar un litigio transnacional o no. Creo que eso era la primera pregunta, ¿no es cierto? Si no estoy errado. Bueno, no es realmente un no, en realidad depende de la situación. Sé que mi respuesta no es muy útil directamente, pero sí, es que en realidad depende de cómo está implicada la compañía multinacional. Por ejemplo, si hay una compañía matriz con sede en Holanda, en territorio holandés, que tenga una subsidiaria, que a su vez tiene una subsidiaria y tiene otra subsidiaria que está actuando en Colombia, pero la compañía lo único que tiene es un buzón de correo en Holanda para beneficios tributarios, pero que no tenga nada que ver con la parte operativa que lleva a la violación de derechos humanos, pues puede ser muy difícil ir a Holanda, al territorio holandés. No quiere decir que sea imposible, y en circunstancias en donde no hay un enlace directo entre la violación de derechos humanos y la compañía multinacional con sede en Holanda, pues vale de pronto la pena enfocarse en otras rutas en lugar de tratar de recurrir al sistema legal holandés. Por otro lado, hablando del caso de Shell en Nigeria, en donde la conexión entre Shell Holanda y Shell Nigeria era bastante directo y era fácil probar, bueno, no era fácil de probar, pero sí era posible probar que Shell Holanda tenía suficiente control sobre Shell Nigeria, pues ahí sí vale la pena examinar esa posibilidad. Acudir a los tribunales holandeses o a cualquier otro tribunal en Europa. Entonces, puede que no les haya dado una respuesta muy satisfactoria, pero en realidad la respuesta es que hay que analizar todos los elementos en cada caso para poder llegar a una respuesta. Solamente quería comentar que vamos a tener una sesión en los próximos días sobre cómo analizar las estructuras y los flujos financieros de las empresas, que la va a liderar Somo, una organización holandesa. Y esto es muy importante porque da muchas pistas sobre qué estrategia legal y qué avenidas jurídicas podrían estar disponibles. Por lo que dice un poco Ron, de que efectivamente cada caso es específico. Hay que hacer un análisis de cuál es la situación, cuáles son las subsidiarias, las nacionalidades, las estructuras, los flujos financieros, y eso arroja información. Pero vamos a tener una sesión sobre eso, cómo se hace eso, ¿vale? Sí, lo hemos usado varias veces y es muy bueno. Counter. Yes, exactly. The Counter. Vamos a conocerles. Muy bien. ¿Podemos tomar un par de preguntas más? De pronto, Teresa, tu pregunta sobre deforestación, esa era una pregunta para ti, ¿no? Sí. Y simplemente para complementar con lo que dijiste antes y la pregunta de cómo decidir qué usar, simplemente quería agregar algo a mi presentación. De hecho, las herramientas que presenté son bastante útiles también
para lograr la participación sin demasiado esfuerzo. O sea, es algo que aconsejaríamos en muchos casos, ir por ese camino en paralelo con otros pasos que se estén dando, bien sea litigios a nivel nacional o transnacionales. Pero en relación con la pregunta que se me hizo de la reglamentación sobre deforestación en la Unión Europea, me acuerdo la parte de la pregunta en donde me decía si era factible, o sea, que si esto podría aplicarse a otros productos también, algo que podría llevar a una prohibición de importaciones. Con la nueva composición del Parlamento Europeo en este momento no hay mucha esperanza de ninguna base, de ninguna ley, pero en general es algo que es factible en términos generales y probablemente también dependerá de cómo se desarrolle la reglamentación contra la deforestación y su implementación y cómo se vea en la práctica y si puede servir de modelo a otras legislaciones de este estilo. Y también hay algo similar que se llama la reglamentación de minerales en conflicto, que tiene que ver, como bien lo dice su nombre, minerales que se produzcan en áreas afectadas por el conflicto, ciertos tipos de minerales. No conozco esa regla muy bien, así que no estoy segura, no les podría explicar cómo funciona, pero hasta donde yo sé, aplica ciertas restricciones a las importaciones. ¿Me puedes acordar de nuevo la primera parte de tu pregunta, por favor? La pregunta que le hacían a Teresa. Era con la palma africana, que si se podían los productos de palma africana. No solamente que sea aceite puro, sino todos los productos Teresa, this is your interpreter. I think it had to do with... Okay, right. Mi pregunta era, ¿sabe usted si la ley se aplique a otros productos que solamente son, o sea, los productos puros o los que contengan, digamos, aceite de palma o cacao? Sí, ciertamente se aplica también a los productos que estén hechos con estas materias primas, o sea, es bastante amplia en ese sentido. O sea, se aplica a todo, a todas las galletitas, a todo. Pero que prenda el micrófono, pero tiene apagado ese. Bueno, mi pregunta es para el compañero Bau. Ya que tenemos un trabajo hace bastante tiempo con la multinacional Aguas de Barcelona, en el complejo cenagoso de Juan Gómez. La pregunta para el compañero Bau es ¿qué se viene haciendo? Y como se dijo aquí hace rato, a veces que para estas comunidades los recursos, no contamos con los recursos y buscamos estas organizaciones para que nos ayuden. Quedamos en unos acuerdos la otra vez que fueron verbales, pero esta vez se lo voy a preguntar aquí por delante de todos los compañeros. ¿En qué vamos? Porque nosotros estamos ya desesperados con Agua de Cartagena, porque realmente las comunidades que están viviendo ahí alrededor de esos complejos cenagosos se han quedado sin nada. Nosotros estamos esperando la ayuda para que este proceso con Agua de Barcelona arrancarlo ya, porque es que si esperamos mucho tiempo terminamos muriéndonos, nos vamos a quedar sin territorio. Esa es la pregunta. Esta pregunta solo puedo responder por parte de Adil, porque Adil es el abogado que lleva este caso. Y es parte de Global Justice, pero es él que lleva este caso. Entonces, no es fácil el caso y creo que no tenemos un abogado en España.
Entonces, cuando tenemos esto, va a estar mucho más fácil. Pero yo no puedo hacer nada en Holanda. No hay ninguna dependencia, no hay una compañía matriz en Holanda, no hay posibilidad transnacional de litigar transnacionalmente aquí en Holanda. Entonces, es algo duro para decir, pero en Holanda puedo litigar, en España no. Quizás con las nuevas leyes hay posibilidades para litigar con la directiva de videodiligencia, pero eso va a durar mucho más tiempo y creo que por razones que Aguas de Barcelona, no sé, o ellos tienen 1.000 o 3.000 empleados, entonces no quiero decir que ya hay una posibilidad allá. Entonces, eh, la posibilidad de hacer algo en España es algo que pueden ver, pero nosotros no podemos hacerlo desde Holanda. Voy Entonces, a, Adil, que usted necesita hablar con Adil sobre las posibilidades. Gracias, Baut. Voy a hacer una puntualización. Root to Justice, Raíces para la Justicia, nuestra organización, está trabajando con Adil para buscar abogados españoles que puedan ayudar con el litigio, ¿vale? Lo que Baut está diciendo es que en Holanda no se puede litigar en contra de Aguas de Barcelona, tiene que hacerse en España, ¿vale? Vale. De todas maneras, voy a pasar el micrófono a Adil por si él quiere hacer una puntualización. Buenos días, compañero Baut, un abrazo, ¿cómo estás? Compañero Ron, un abrazo desde el Caribe colombiano y a la compañera que está en Alemania. Bueno, sí, Baut tiene toda la razón. Tenemos varios años esperando, o duramos varios años esperando que desde España pudieran apoyarnos en hacer unos estudios altamente calificados para poder determinar el daño ambiental y el daño a los medios de vida sostenible que se cometieron contra estas comunidades, especialmente las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, después de 5 años, quienes, que por respeto no diré el nombre, sentimos que incumplieron su palabra, sentimos que nos distrajeron, porque después de 5 años no hemos podido avanzar en ese estudio, y sin el estudio no es posible poder pensar en un caso, porque estas empresas invierten mucho en medios de comunicación, sobornan cortes, porque es lo que he escuchado también en España, como hay una generalidad allí, y en este momento estamos habilitando las condiciones, consiguiendo unos socios estratégicos en España, pero también buscando universidades o institutos o fundaciones que puedan apoyar unos estudios de fondo que determinen los impactos sociales, económicos, ambientales y poder determinar un caso que se pueda presentar en una corte de España o que se pueda presentar en el sistema europeo. En ese sentido, Baut tiene la razón, porque él está en Holanda, de manera que a Holanda pudiéramos llevar algunos casos relacionados al tema del carbón, porque Holanda apoya mucho, las empresas holandesas apoyan la extracción de carbón, pero también la compra de palma aceitera. Pudiéramos enfocar aquí, pero esta es una empresa española con sede en Francia. Pudiéramos presentarlo en Francia, que es Veolia Suez, Aguas de Barcelona. Sede en Francia, matriz en España y subsidiaria en Cartagena, que es Aguas de Cartagena. Vamos a una pregunta más y ya vamos a dar paso a la siguiente sesión, ¿vale? Que va a ser cómo está relacionado con las Naciones Unidas, ¿no? Cómo uno puede ir al contexto de las Naciones Unidas o otras cortes. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo tengo una pregunta para Baut. Al inicio se dijo que aquí nuestro compañero de La Guajira estaba diciendo que el Estado colombiano tiene un montón de denuncias o demandas en contra. Y él nos respondió que todas esas denuncias en contra del Estado colombiano, era el Estado colombiano directamente el que debía responder. Pero yo quiero saber, cuando son otros países los que están involucrados en políticas que se llevan o se desarrollan o aplican acá en Colombia, como es la política antidroga,
¿qué tiempo le podemos dar al Estado colombiano para que nos responda una demanda donde nos hemos visto afectados con la política antidroga? ¿Y en qué tribunal del exterior podíamos también denunciar? Porque esta política pues ha afectado a un montón de colombianos y a otros países, como todos sabemos. Entonces esa es mi pregunta. ¿Hay un tiempo límite para que el tribunal nos responda? Y si esa política que involucra a otros países, en qué tribunal podemos ponernos también, podemos denunciar? ¿Y quién sería el que tomaría la denuncia? Sí, cuando hay una debilidad del Estado, hay un posible, es otra manera ¿cómo decir? Derrotar los posibilidades internos. Entonces, quiero decir que puedes ir a un corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, allá hay la posibilidad de litigar internacionalmente. No es transnacionalidad, pero es internacionalidad, es la posibilidad de ir a un corte de derechos humanos, pero no hay un tiempo límite. Es algo que debe decidir también la corte, el término, el tiempo. El tiempo límite no está dicho, no conozco yo la ley colombiana, menos la ley interamericana, pero es la jurisprudencia de esta corte, de la Corte Interamericana, que decide cuál es un tiempo, después que no puedes dejar más el caso al Estado, ¿no? Y superar a la Corte Interamericana. Entonces, no es una respuesta muy buena, pero la corte, son las leyes y la jurisprudencia allá que deciden cuál es el tiempo límite, y después de este tiempo hay un vía a la Corte Interamericana, creo, a la Corte Regional de Derechos Humanos. Gracias, Bauch. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario sobre esta pregunta? ¿Alguien colombiano? Y quizás porque también había esa otra parte sobre muchas demandas contra Colombia por arbitraje. Eso es un problema muy grande en el campo internacional, creo, que hay mucho arbitraje. Después, un queja exitoso de derechos humanos, y cuando no hay más un permiso por una empresa grande, y después la empresa grande va a litigar contra el Estado, eso es un problema que reconocimos en el campo internacional. Entonces hay muchos casos para luchar esto. No es una solución, pero es un problema muy conocido, y hay que luchar esos tipos de tratos, como decir, de convenios que sirven mucho más por las empresas que por los pueblos. Muchas gracias, Bauch. Gracias, Bauch, Ron y Teresa. Many thanks for your contributions. We're just going to move on to the next session. En el tema de tribunales de arbitraje, sabemos desde el CAJAR que es un tema muy importante en el contexto colombiano, pero en otros contextos. Se va a tocar brevemente en el foro, pero si los participantes sienten que quieren más debate sobre ese tema, nosotros, como Road to Justice, como Raíces para la Justicia, podríamos organizar una mesa redonda, por ejemplo, con expertos internacionales solo de ese tema en algún momento, como un seguimiento a este foro, ¿vale? Solo para que lo tengan en cuenta. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Santiago del CAJAR, perdón, va a hablarnos sobre qué opciones tendrían en el caso de que ustedes quisieran llevar un caso ante Naciones Unidas o otros tribunales.
Como ustedes están viendo, un poco en lo que este foro consiste es en darles opciones. A veces las opciones son las únicas que van a tomar, a veces van a tomar varias de estas opciones en digamos, colaboración o concatenación, o como se diga en español. Es decir, queremos que mantengan la mente abierta para que vean todas las opciones posibles y a veces simplemente va a ser un abanico de posibilidades que van a tener que accionar, no pueden quedarse en una sola. Muchas gracias. Santiago. Unfortunately, I have to go, so I just want to thank you and say goodbye, and also thank you for the great translation. And good luck for the next days. Us too. Thanks, Teresa. It was nice to meet you. Thank you. Same here. Muchas gracias. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Hola, hola. Bueno, siempre un gusto poder compartir un poco y poder profundizar también en buscar algunas de las respuestas que sé que como organizaciones nos traen a este espacio. Quisiera retomar dos asuntos que alcancé a escuchar en el tránsito de las preguntas que estaban formulando al panel anterior. Uno que me llamó mucho la atención fue una pregunta que hacían sobre cómo sabemos si el caso nuestro es susceptible de implementarse por estos mecanismos. Si, creo que la palabra que se utilizó fue un poco como si es digno de... creo que los casos son tan dignos como las comunidades que los representan, pero dentro del marco de los casos que nos interesan, si hay algunos criterios, o bueno, que no que nos interesan, sino que nos pueden ayudar a discernir qué hacer con ellos, hay algunos criterios que son importantes. El primero es la transformación de una condición estructural. O sea, cuando afrontamos un litigio o un caso abierto, lo primero que encontramos es cómo podemos cuestionar más allá del caso concreto, las condiciones estructurales que dieron lugar a esa problemática. Porque hay muchos caminos para resolver la misma problemática, pero lo que nos implica la aplicación de esfuerzos combinados es tener la capacidad de, a través de la resolución de ese caso, resolver asuntos estructurales. Y ahí ya hace parte de lo que podemos llamar el criterio estratégico de esos litigios. La replicabilidad también es una condición que ayuda, o sea, la capacidad de poder aplicar los aprendizajes de ese caso hacia otras condiciones análogas y poder solucionar por vía de un caso o sentar por lo menos bases para la solución de ese caso, poder resolver otros. Por ejemplo, cuando tenemos territorios en tensión, cuando tenemos territorios étnicos que están siendo amenazados por un proyecto extractivo y que además dentro de esa problemática de ese territorio étnico en concreto confluyen varias problemáticas que agobian a los demás, como la falta de reconocimiento de su territorio, como la vulneración de sus derechos de consulta, como el riesgo de destrucción de esa comunidad por vía del mismo proyecto y, por ejemplo, que confluya también el conflicto armado. O sea, son 4 situaciones que uno dice se replican en todo el territorio nacional. Pero nosotros no podemos atender todas las problemáticas del territorio nacional, entonces estamos obligados a seleccionar cómo realizar ese apoyo, cómo aplicar mejor esos esfuerzos que tenemos. Entonces, a partir de esos criterios, a partir de la capacidad de transformar una condición estructural, esa condición estructural es el abuso corporativo en contra de las comunidades étnicas, ¿cómo lo podemos replicar? ¿Qué lecciones podemos extraer de ahí que nos ayuden a extender el ámbito de protección a otras comunidades que están en las mismas circunstancias? Y a partir de allí, de lo que logremos resolver en ese caso, tomar los precedentes
para abordar futuras problemáticas y que nos dé unas bases de resolución. El caso, para hacer como un recorrido concreto y no perdernos, nosotros hemos aplicado sistemáticamente a el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese ha sido como parte del recorrido que ha realizado el colectivo dentro de sus disputas por construir estos casos que ayuden a resolver problemáticas estructurales. El sistema interamericano está compuesto principalmente por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana y tiene una serie de cartas guías que podríamos llamar un esquema de derechos y de procedimientos, como sus códigos, sus propios códigos. Esto va a funcionar igual en todas las demás cortes. Hay una carta procedimental, hay una carta de derechos sustantivos. Los derechos sustantivos van a ser más o menos qué protege, y la carta procedimental es cómo se protege en esos esquemas. Uno de las grandes limitantes de ese ejercicio es el tiempo. Son ejercicios que se sostienen en periodos muy extensos de tiempo. Y por eso cuando se empieza a proyectar el caso, cuando lo empezamos a leer, necesitamos poder hundir unas raíces fuertes en los hechos que le van a dar lugar. Una característica que así siempre la vamos a encontrar muchísimo, en especial para estas disputas, es que todo lo que apela a tribunales, cortes y sistemas internacionales está regido por el principio de subsidiariedad. Eso quiere decir que nos obliga a agotar los procedimientos internos. Hay otra pregunta que hicieron acá, que es muy, muy importante, y es ¿cuál es el tiempo para poder decir que estamos habilitados para? Resulta que esos tiempos no están reglados. En el caso del sistema interamericano hay unos parámetros que se han ido construyendo doctrinariamente, porque lo que orienta la habilitación es esta idea de cuándo se agotan los recursos internos. Esa visión inicial es la que nos lleva a adelantar primero un proceso que sabemos que es un poco infructuoso, frustrante, dilatorio. Nosotros muchas veces sabemos que después de presentar las demandas en los escenarios administrativos que pueden consumir 10 años fácilmente, no va a pasar nada. Incluso tenemos algunos casos un poco más preocupantes, como el caso, por ejemplo, del Arroyo Bruno, en el que hay unas órdenes efectivamente de implementación en La Guajira. Se han agotado todos los caminos internos, pero resulta que no es solamente la posibilidad de acciones. O sea, en ese caso llegamos hasta la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que es el tribunal de cierre, dio unas órdenes y dio un tiempo de implementación de esas órdenes. Hasta que no se agote la evaluación si las órdenes han sido satisfechas o no, no tenemos ninguna habilitación para movernos hacia ningún otro lado, a pesar de que ya hemos agotado todos los recursos que teníamos al interior. Entonces, ese es un reto temporal, también es un reto organizativo, porque implica no solo mantener ese esfuerzo, sino en los diferentes escenarios posibles poder adelantar las acciones que necesitamos para agotar completamente esas vías. El caso sobre el que les quiero contar empezó en 1997, es el caso de la Nación UWA, por desconocimiento a sus derechos territoriales y por el riesgo de desaparición de la comunidad UWA. Ellos están asentados en Boyacá, Casanare, Arauca, territorios altamente petrolíferos, y ahí vamos a encontrar varios elementos que son muy interesantes. El primero es que no había un reconocimiento, se les desconoce el derecho a la consulta previa pese a su existencia material, ancestral en esos territorios. Y con base en ese desconocimiento de la formalidad, se adelanta todo un proceso de licenciamiento para exploración y extracción de hidrocarburos. Estos procesos se adelantan además dentro de lo que sería la territorialidad ancestral, de lo que es la territorialidad reconocida. La Nación UWA tiene una particularidad, y es que la Corte Constitucional
en el año 2004, la reconoce como uno de aquellos pueblos en riesgo de desaparición física. Y asocia además a la destrucción de su territorio la destrucción de su componente identitario. ¿Por qué es importante eso en clave étnica? Las comunidades existen en virtud de su construcción cultural, de su construcción de identidad, pero esa identidad no se da en el vacío. Esa identidad, esa espiritualidad, esos caracteres individualizantes existen con relación al territorio que habitan. Incluso es así para las personas que no hacemos parte de comunidades étnicas. Pero en estos casos hay un espectro especial de protección que se extiende, que se va a extender de las personas hacia el territorio. Es decir, hay una dimensión de identidad que va del territorio hacia los individuos como condición de existencia de esa comunidad. El convenio 169 de la OIT lo va a reconocer en el mismo sentido. Pero en nuestro ordenamiento no hay una forma de protección a la espiritualidad de las comunidades, a pesar de que la reconocemos como un elemento estructurante de la identidad de las comunidades. Y si desaparece la identidad de una comunidad, desaparece la comunidad. Si se destruye el asiento material de su identidad, desaparece la comunidad. O sea, es equivalente a destruir a la comunidad. En ese caso, van a ocurrir varias cosas que son particularmente interesantes. El primero es que se va a plantear el derecho a la consulta previa sin el reconocimiento del Estado, a pesar de que va a haber un reconocimiento posterior al proceso de licenciamiento. O sea, en todo este camino, como parte del agotamiento de los elementos internos, lo primero que hacemos es poner en conocimiento de los mecanismos internos que existe un derecho a ese reconocimiento, pues en virtud de su existencia material y de que reunían todos los requisitos, independiente de que el Ministerio del Interior en ese momento hubiera hecho el proceso de reconocimiento o no. Se presenta una acción de tutela, se gana la acción de tutela, se sienta un precedente sobre el camino constitucional que reconoce la identidad de los pueblos, es decir, logramos salvar un pedacito estructural, no logramos una transformación de la normatividad en ese primer momento de disputa, pero damos un paso adelante con las disputas de reconocimiento. Se ordena entonces al Ministerio del Interior el registro, y ese registro con una particularidad, y es la de los efectos retroactivos. Es decir, esa comunidad no empieza a existir en el momento en que le inscriben. A esa comunidad se le reconoce todo el periodo que había vivido allí. Y es en virtud de ese reconocimiento de todo el periodo que habían estado allá que surge el derecho a la consulta previa. Y como ese derecho estaba ahí, las afectaciones que se habían causado tenían que ser reconocidas, que se habían causado incluso posteriormente y tenían que ser reconocidas. Acá también va a ocurrir algo, y es que se va a intentar subsanar el proceso de consulta previa. Es decir, yo ya entré en el territorio, produje las afectaciones, produje los daños, pero luego voy a ir a preguntar. Y la respuesta, pues como es apenas evidente después de que te has opuesto y han causado los daños, y que los daños ya no están en un escenario hipotético y teórico, cuando ya usted tiene los daños de frente, la respuesta de la comunidad es no. Pero a pesar de que es no, el proyecto sigue andando y sigue destruyendo los territorios, porque ya se había enquistado allí, porque ya había hecho las perforaciones. Entonces, los que están dentro de las zonas no delimitadas van a permitir que se suspendan, como si se pudiera fragmentar el territorio de esa manera. Y los que quedan por fuera de las áreas de protección continúan la explotación. Se adelanta, finalmente se termina presentando una demanda administrativa, y en el año 97 se presenta la primera aplicación a la comisión. Se aplica por primera vez, primero a la Comisión Interamericana, ¿no? Diferente a la Corte. Se explora el mérito del caso, las lesiones que se han producido, el material probatorio, se verifica el agotamiento de todos los mecanismos internos, y hacia el año exactamente
Yo soy malísimo para las fechas, entonces siempre hago copialina con eso. Y el 21 de octubre del 2020 ingresa efectivamente el caso. O sea, miren el montón de tiempo que ha pasado. Y en el 97 era frente a un escenario de agotamiento. O sea, ya había mucho más tiempo hacia atrás cuando empezamos ese camino. Estamos pendientes de fallo. La última audiencia para observaciones finales fue el 29 de mayo del 2023 y quedamos en un escenario pendientes de que la Corte decida de fondo la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración al derecho de consulta previa vinculado a el desconocimiento de las comunidades, vinculado a la integridad de las comunidades. Como ven, es un recorrido así largo, muy largo, pero al final lo que se había proyectado cuando empezamos la disputa de este caso era lograr tener un precedente que nos permitiera ejercer un control de convencionalidad sobre comunidades no reconocidas. Porque en el caso colombiano, nosotros nos servimos no solamente del ordenamiento constitucional, sino que por mandato de la misma Constitución se incorporan todos los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Eso es bueno, eso es muy, muy bueno, porque a medida que se va expandiendo esa discusión afuera, nosotros la vamos incorporando automáticamente en nuestras discusiones. Y la forma como se realiza el mecanismo de comparación es por vía de un control que la Corte ha llamado el control de convencionalidad, que lo que hace es comparar el ordenamiento de los acuerdos, tratados e instrumentos internacionales en materia, bueno, en este caso no solo en materia de derechos humanos, derechos ambientales incluso, con los desarrollos del ordenamiento interno. Parte de eso es también los desarrollos que va generando y las obligaciones además que establece la Corte en ese escenario. Pero esos no son todos los mecanismos que tenemos. Existen otros mecanismos particularmente difíciles que son creados a partir de escenarios de debida diligencia. Y en esto es importante advertir la naturaleza de estos otros mecanismos. Mientras este es un mecanismo contencioso, o sea, un mecanismo que implica una confrontación donde el actor estatal está muy determinado, porque miren que en este caso yo no he mencionado a la empresa para nada. ¿Sí? La empresa en este caso ingresa como un acto de responsabilidad del Estado sobre un particular. ¿Sí? O sea, la garantía última aquí la tiene la empresa, la tiene el Estado. Aquí está el Estado como garante, no el último nivel, de los derechos humanos, y luego hay un particular al que el Estado, a través de un proceso de licenciamiento errado, a través de una falla en sus estructuras de garantía, le permite afectar los derechos humanos de otros. Pero en últimas es el Estado el que está respondiendo en ese esquema de responsabilidad. Los mecanismos, como los mecanismos voluntarios, por ejemplo, de información que existen en el caso colombiano para la resolución de eventos en los que se pueda alegar las faltas a la debida diligencia, son mecanismos que tienen una vocación interpartes, o sea, en las que las comunidades van frente a las empresas con algún grado de alegatos. Además, es un mecanismo en el que se somete de manera voluntaria la empresa. Y los alcances, precisamente por el grado de voluntariedad, están relacionados con las decisiones que tome la misma empresa de acuerdo al parámetro de debida diligencia que tenga o que se haya construido para ese contexto. Porque hay una particularidad, y es que nosotros no tenemos un reglamento interno de debida diligencia. Colombia no tiene una ley a través de la que haya adoptado estructuras de debida diligencia. Y sin embargo se ha suscrito un convenio internacional, es decir, nosotros no tenemos unos estándares al interior que nos permitan tener los linderos sobre cuándo una empresa está incumpliendo o no. Lo que tenemos es además también mecanismos de aporte de información para los casos en los que puedan existir eventuales afectaciones. Y acuerdos sobre los mecanismos de aporte de información. No tienen un alcance reparador, pero tienen una utilidad en el litigio. Hay
un principio de buena fe con el que se recibe la información que viene de estos espacios. Esa idea de la información que nos permite integrar los casos va a cobrar relevancia precisamente de cara a una de las preguntas que también habían formulado acá, y es precisamente la determinación de las estructuras de las empresas. Y es que si bien vamos a tener un espacio un poco más adelante para profundizar en esto, los esquemas de la responsabilidad corporativa son particulares y son ajenos además a las formas como nosotros nos relacionamos con ellas. O sea, el gobierno empresarial es profundamente opaco. Nosotros sabemos, por lo menos en el caso colombiano, que existe una idea de control sobre las empresas. Está buscando el artículo exactamente, es el artículo 216 del Código de Comercio, que nos permite establecer que existe una idea de control sobre las personas jurídicas cuando el poder de decisión de esas personas jurídicas está sometido o está condicionado por otras personas que podríamos llamar matrices o controlantes. Esas matrices o controlantes son, digamos, el actor que está tras bambalinas. En Colombia la responsabilidad de la matriz o controlante es subsidiaria, y esto nos ayuda a distinguir algunas cuestiones, como por ejemplo qué pasa en el caso Quebradona, qué pasa cuando la Anglo Gold Ashanti sale del juego y lo que pone es una empresa controlada allí. ¿Cómo podemos establecer ese control? O sea, ¿cómo podemos leer dentro de ese mismo escenario cuál es el grado de responsabilidad que tiene la empresa controlante, que tiene la matriz dentro de esto? Hay una obligación general para las empresas colombianas de establecer en su registro mercantil la condición de controlante, pero esto no es tan claro. Hay unos esquemas que son claramente diseñados para la evasión de responsabilidades en todo grado, unos esquemas que que se denominan en el tema del lavado de activos como de muñeca rusa, una sociedad que constituye otra sociedad, que constituye otra sociedad, y que están basados además en lugares que nosotros podríamos llamar paraísos fiscales, y una de las características de esos paraísos fiscales es el secreto bancario, o sea, la dificultad para determinar quién está detrás de eso. Este es un reto de la práctica, porque en parte perseguir la responsabilidad de estas otras empresas, esa responsabilidad que es subsidiaria, que surge al momento de la liquidación, pero también surge al momento de la indemnización de los daños cuando el capital no es suficiente. O sea, eventualmente, cuando llegamos a superar ese grado de responsabilidad y podemos perseguir la indemnización, una de las principales preocupaciones es que esas personas jurídicas, como aparecieron, se desaparecen. Y entonces nos dejan sin garantías. Tenemos casos en Boyacá en los que las empresas que se comprometieron a hacer el cierre de minas, lo único que hicieron fue inundar los socavones. Y eso produjo, en todo el proceso de cierre, y eso produjo un montón de filtraciones hacia los páramos, de reptaciones de material que antes estaban en las minas, que movieron grandes masas de tierra y no tenemos quien responda por eso, porque la sociedad se liquidó y desapareció. Y como los daños ocurren en el larguísimo plazo, pues no hubo posibilidad de efectuar ninguna de las pólizas de estabilidad que se supone que acompañan los contratos mineros. Entonces, una de las cosas que uno inicialmente hace es buscar dentro de ese registro mercantil. Pero lo otro es establecer una responsabilidad de las casas matrices o de las sociedades controlantes. Construir todo esto para construir el caso y algunos grados de utilidad, por ejemplo, de los mecanismos de aporte de información voluntaria. Una de las cosas que se puede establecer en esos escenarios son las sociedades controlantes. Una de las cosas que se puede establecer es la participación que tienen, quiénes son los accionistas nacionales. También se puede desbaratar un poco cuál es el grado de responsabilidad que tienen, porque a veces lo que nos ocurre es que en lugar de tener un esquema de muñeca rusa, tenemos un esquema de pulpo. Tenemos un montón de compañías pequeñas que meten pequeños porcentajes dentro de la misma empresa y así ninguno aparece como controlante porque todas al final tienen menos del 50%.
Entonces tratar de recoger dentro de estas otras empresas pequeñas que se han hecho atomizadas para garantizar el control de allí también nos ayudan los mecanismos de información, mecanismos de aporte de información. Y en esto las relaciones con otros, con abogados en otros países, las relaciones también a los sistemas de acceso de información y a las regulaciones en los países donde está basada la casa matriz nos ayuda muchísimo. Vamos, las normas de acceso a la información cambian, en particular en Estados Unidos son de estado a estado, según en el que se haya inscrito la corporación. Si me equivoco en eso me corrigen, pero las normas de acceso a la información y los grados de reporte son diferentes. Y eso dificulta bastante un poco poder perseguir dentro de estos lugares donde está, y por eso la construcción de coaliciones más allá de nuestras fronteras es supremamente importante. Hemos avanzado en ese ejercicio conjunto, se ha hablado del sistema interamericano, hemos intentado también avanzar en tribunales extranjeros, hemos explorado, por ejemplo, la aplicación del principio de jurisdicción universal por graves crímenes violatorios de derechos humanos. Lo hemos hecho con casos que nos aplica un poco lo mismo este principio de subsidiariedad y en la prueba más pesada que es el agotamiento de las vías internas. Lo hemos hecho hacia el caso de asesinatos selectivos presentados ilícitamente como bajas en combate, que es el nombre de los falsos positivos, pero ese es el nombre propio, o sea, lo que se hizo fue eso, fue ejecutar personas para presentarlos ilícitamente como bajas en combate, y en ese caso lo que hicimos fue activar, bajo el marco de la jurisdicción universal, la jurisdicción argentina por vía de querella. Estamos explorando como un trabajo preliminar los desarrollos del tipo penal del ecocidio, entendiendo esta vinculación, entendiendo este volver a unir la vida humana y la posibilidad de existencia de las comunidades con la de los ecosistemas. Y aprovechando precisamente que la urgencia de la crisis climática nos impone amenazas materiales para la subsistencia principalmente humana, y ahora es indiscutiblemente ligado a la subsistencia de ecosistemas estratégicos, de biomas para la vida de los que hacemos parte también nosotros. Estos caminos de exploración, estos diferentes mecanismos que hemos venido explorando son supremamente lentos. La selección de los casos nos toma igual un poco este reto, y por eso tratar de definirnos a explorar el tipo de ecocidios, si será la Corte Penal Internacional el mejor escenario para hacerlo, si podremos aplicarlo a otras jurisdicciones a través del Estatuto de Roma, son todavía discusiones abiertas. Lo importante es lograr plantear en este espacio que no solamente los mecanismos ortodoxos de responsabilidad funcionan, que no es solo el sistema interamericano de derechos humanos el que tenemos a disposición. Vamos, el mundo se va abriendo en posibilidades de litigio, desde presentar los litigios donde están las casas matrices de estas empresas controlantes, a poder realizar litigios bajo el principio de jurisdicción universal. Era solo puntear un poco sobre los recursos y las estrategias que habíamos utilizado, espero haya servido de manera ilustrada.